Muy buenas noches, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que nos ha convocado en esta noche y tiene como título Casos Prácticos, Modificaciones al Contrato Bienes y Servicios 2023. Ya hemos dictado el seminario anteriormente de modificaciones al contrato para el caso de los bienes y servicios y ahora vamos a ver en algunas opiniones que ha emitido el OCE, ¿no? Cómo se debe interpretar la normativa relacionada con las modificaciones al contrato. Estamos en el 10º tema complementario. En pantalla estamos viendo los 12 temas principales que ya se dictaron. La semana pasada, como tema complementario, dictamos sanciones a proveedores. Estamos en casos prácticos. La próxima semana vamos a dictar casos prácticos, sanciones a proveedores y cerramos el ciclo del programa Contrataciones Exitosas con el Estado con mitos y verdades en las contrataciones con el Estado. Este seminario de la siguiente semana se va a dictar el jueves 6 y este seminario de mitos se va a dictar el martes 11, por si acaso estén preparados, porque el jueves no vamos a dictar, sino se va a dictar el martes 11 de julio. Repito, casos prácticos, sanciones a proveedores se va a dictar el jueves 6 de julio y mitos y verdades, cerrando el ciclo, se va a dictar martes 11 de julio. Muy bien, entonces el seminario del día de hoy y los que hemos venido dictando en este tiempo se encuentran regulados por el marco general o el marco general de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con el texto único ordenado, se aprobó con el Decreto Supremo 082-2019, diagonal EF, bueno, y de ahí ha habido algunas modificaciones, y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el Decreto Supremo 344-2018 EF, que ya tiene también varias modificaciones, ¿no? Entonces, este es el marco legal que regula las exposiciones que hemos venido desarrollando y también, evidentemente, el tema del día de hoy. Entonces, el numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado nos señala, ¿no?, que que existe la posibilidad de modificar el contrato, ¿no?, por los supuestos que están contemplados en la ley, en el reglamento, por orden de la entidad, o sea que la entidad las puede disponer libremente y le ordena al contratista algún tipo de modificaciones que vamos a ver, o a solicitud del contratista que sea aprobada por la entidad. O sea, la entidad ordena, el contratista solicita, si la entidad considera de que esa modificación que se está solicitando por el contratista es conveniente, la aprueba y se formaliza la modificación al contrato. Y estas modificaciones al contrato deben tener, ¿no?, el objetivo de estas modificaciones es que se alcance la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ¿no? O sea, no puede ser cualquier modificación que no esté regulada con la finalidad de la contratación, sino señala claramente que estas modificaciones tienen que estar relacionadas, ¿no?, con la necesidad de que se pueda culminar el contrato de manera oportuna y eficiente. Y además señala algo muy importante, sobre todo para los contratistas, que estas modificaciones no deben de afectar el equilibrio económico financiero de la contratación, en concordancia con lo que señala el principio de equidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. O sea, si una modificación, por ejemplo, que la entidad le está ordenando al contratista afecta el equilibrio económico financiero del contrato, el contratista está en todo su derecho de solicitarle a la entidad el reconocimiento, ¿no?, de esta afectación, ¿no?, de parte económica o de la parte financiera. Los supuestos previstos en la normativa son prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, la ampliación de plazo que tiene que ser autorizada por la entidad y otros supuestos que pueden estar en la ley y en el reglamento. Los adicionales y reducciones que son modificaciones al contrato que ordena la entidad, o sea, la entidad puede disponer u ordenar que se efectúen prestaciones adicionales o que se reduzcan las prestaciones, ¿no?, que tienen que ser pues de manera excepcional, o sea, no es pues algo ordinario, ¿no?, sino es extraordinario.
y previa sustentación del área usuaria. Entonces, la entidad puede ordenar y pagar prestaciones adicionales hasta el 25% del monto del contrato original, que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Pero también, así como puede la entidad ordenar prestaciones adicionales, puede también ordenar reducción de prestaciones hasta por este mismo monto, 25% del monto del contrato original. Respecto a estos adicionales y reducción de prestaciones, el artículo 157 del reglamento ya hace algunas precisiones mayores y señala que tienen que realizarse a través de una resolución, o sea, un acto resolutivo del titular de la entidad o del funcionario que haya sido facultado para esta acción. En el caso de adicionales debe contarse con la asignación presupuestal correspondiente, o sea, tiene que haber el crédito presupuestal para que se pueda pagar esas prestaciones adicionales. El costo de estas prestaciones adicionales se determina en función a las especificaciones técnicas, los términos de referencia y las condiciones y precios del contrato. Si esta información no estuviera, o sea, no hubiera forma de determinar este costo de estas prestaciones adicionales en los documentos que hemos mencionado, no, tiene que ser por acuerdo entre las partes. Cuando se aprueban prestaciones adicionales, el contratista está en la obligación de incrementar la garantía proporcionada, ¿no? En máximo 8 días hábiles que ha recibido la orden de la entidad. Para caso de reducción de prestaciones, igualmente el contratista puede, o sea, es una facultad, solicitar la disminución de la garantía, ¿no? En la misma proporción que se ha reducido las prestaciones. Recordando que este tema ya fue dictado, estamos haciendo un recordar solamente y por eso que estamos siendo un poco rápido. Asimismo, otra modificación al contrato puede darse por ampliaciones de plazo, ¿no? Recordemos que los contratos tienen un plazo de ejecución, pero si existe algo que afecte ese plazo de ejecución, ¿no? Existe la posibilidad de que el contratista solicite la ampliación de plazo por atrasos y o paralizaciones ajenas a la voluntad del contratista que estén debidamente comprobados y que afecten el plazo de ejecución contractual. O sea, puede haber paralizaciones o atrasos que no afectan el plazo, ¿no? Por eso que la norma señala que tienen que acreditarse que un retraso o una paralización está afectando el plazo de entrega. El artículo 158 nos da más precisiones respecto a la ampliación de plazo y nos dice que la aprobación del adicional puede afectar el plazo. O sea, es una posibilidad, ¿no? Si la entidad ordena prestaciones adicionales y el contratista dice, ok, me estás ordenando estas prestaciones adicionales, pero para yo poder cumplir con estas prestaciones adicionales necesito más plazo, el contratista puede solicitar ampliación de plazo a la entidad. Y otro supuesto de ampliación de plazo son atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. O sea, existen dos posibilidades, ¿no? Porque se aprueba un adicional que está afectando el plazo de ejecución contractual o porque existen, ¿no? Atrasos o paralizaciones que no sean imputables al contratista. El contratista debe solicitar a la entidad dentro de los 7 días hábiles siguientes de que se aprobó el adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o la paralización, ¿no? La ampliación de plazo. Recuerden esto de finalizado el hecho generador del atraso o la paralización, ¿no? O sea, el contratista tiene 7 días para solicitar la ampliación. La entidad debe de resolver y notificar al contratista su decisión dentro de los 10 días hábiles siguientes de presentada la solicitud. Si la entidad no se pronuncia en ese plazo o no le notifica al contratista su decisión debidamente, ¿no? El contratista entiende que ha sido aprobada su solicitud. Se amplían los plazos del contrato vinculados al contrato principal. En el caso de bienes, servicios general y servicios de consultoría, da lugar a pago de gastos generales acreditados. Ojo, es gastos generales, o sea, no son todo tipo de costos. No está el costo directo, no está la utilidad, solamente es gastos generales. Si hubiera controversias respecto a esta ampliación de plazo, se resuelven por conciliación o arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la entidad. La solicitud de ampliación de plazo debe de acreditar, ¿no? Que el contratista ha actuado de manera diligente
Debe de identificarse el hecho generador del atraso, que no sea imputable al contratista, cuál es su inicio y cuál es su fin, cuándo comenzó el hecho generador del atraso y cuándo terminó, la afectación al plazo de entrega, cómo este hecho generador afecta al plazo de entrega y cuáles son los medios probatorios de la existencia, del inicio y del fin de este hecho generador. Asimismo, la solicitud de ampliación de plazo debe cumplir las formalidades y plazos que hemos hablado anteriormente. El contenido que nosotros sugerimos de una solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Porque he visto muchos casos, ¿no? De que un contratista presenta una simple carta, una solicitud. Señores, solicito ampliación de plazo por esto, esto y esto. Y las entidades, pues, muchas de ellas declaran improcedente estas solicitudes porque no están debidamente fundamentadas. Entonces, nosotros sugerimos que una solicitud de ampliación de plazo, sobre todo si son que implica montos importantes, ¿no? Tenga estas partes, ¿no? Las generalidades, donde está la información del contrato de número tal, de fecha tal, etcétera, etcétera. La memoria descriptiva, los antecedentes y descripción de la situación. La causal de ampliación de plazo, en la cual debe acreditarse la actuación diligente del contratista y presentación del hecho generador del atraso. La justificación técnica, cómo este hecho generador afecta el atraso al plazo de ejecución del contrato, la cuantificación de la ampliación, cómo debe calcularse el plazo de ampliación a solicitar, el sustento, o sea, los medios probatorios que sustenten el accionar diligente del contratista, el hecho no atribuible al contratista y la incidencia sobre el plazo de ejecución del contrato. El resumen, en la solicitud debe haber el resumen del plazo solicitado, la base legal, ¿no? Ley de contrataciones del Estado, el reglamento, ley de procedimiento administrativo general, código civil, otros. El cronograma inicial, cuál era el cronograma con el que se suscribió el contrato y cuál es el cronograma actualizado con la afectación de esta ampliación de plazo, ¿no? Eso es lo que nosotros sugerimos para que las entidades pues tengan un buen sustento y se apruebe la solicitud de ampliación de plazo. Ahora, les decía yo que la entidad debe notificar su decisión de entre los 10 días hábiles siguientes de presentado, y acá es importante que consideremos el régimen de notificaciones. Lo correcto es que la entidad, lo usual, no lo correcto, sino lo usual, es que se notifique al domicilio físico de las partes, pero las partes podrían haber autorizado el uso de medios electrónicos. Y nuestra normativa señala que cuando se hace uso de medios electrónicos, no tiene que haber una autorización expresa de las partes para usar algún medio electrónico, señalando cuál es, mi correo electrónico es este y autorizo que utilicen este correo electrónico, y además tiene que haber el acuse de la sección, o sea, que la persona que recibe la notificación, ¿no? Conteste a la parte que le está enviando y le diga, recibí tu correo, ¿no? Eso está establecido en nuestra normativa, tanto en el Código Civil como en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y si existe una notificación indebida, eso puede ser importante para el contratista. Ahora, si no hay una aprobación de la ampliación de plazo, ¿no? El contratista puede solicitar también una no aplicación de penalidades. Si se aprueba la ampliación de plazo, ¿no? No se aplica penalidades, pero supongamos que no se apruebe la ampliación de plazo, el contratista tiene la posibilidad, ¿no? De solicitar que no, a pesar que no se aprobó la ampliación de plazo, que no se aplique penalidades, sustentando que el retraso no le es imputable de manera objetiva y evidentemente acreditando, ¿no? Documentalmente que ese hecho no le es imputable. Le decía yo de que algunos proveedores, pues contratistas, envían solicitudes muy sencillas y las entidades las deniegan. Por ejemplo, tuvimos un caso de un cliente, ¿no? Que envió 2 solicitudes de ampliación de plazo y las 2 se las denegaron. Bueno, lo hicieron por su cuenta, no nos habían consultado todavía a nosotros. ¿No? La primera solicitud, la entidad la deniega porque señalando que la solicitud solo indicaba que hay un retraso de 8 semanas en la entrega de los equipos.
dice, más no se precisa la fecha de inicio del hecho generador del atraso ni su culminación. Por eso decía, es importante que la solicitud de ampliación de plazo se identifique claramente cuál es el hecho generador del atraso, cuándo comenzó y cuándo terminó, de tal manera que se pueda determinar cuál es el tiempo que se va a solicitar de ampliación de plazo y también cómo ese hecho afectó al plazo de entrega. Si no se identifica claramente esos plazos, la entidad declara improcedente, como en este caso, a la solicitud de ampliación de plazo. Este contratista envió una segunda solicitud de ampliación de plazo, pero en este caso dice que ahora bien se tiene que la entrega por parte del fabricante está prevista para el 4 de junio, pero no se puede tener certeza sobre el fin del hecho generador. O sea, presentaron una solicitud de ampliación de plazo antes de que hayan llegado los bienes al Perú, ¿no? Y su hecho generador era que había problemas marítimos con las cargas que se acuerdan por la pandemia, hubieron problemas con los contenedores a nivel mundial, entonces había problemas de carga. Y decía que supuestamente los bienes iban a llegar el 4 de junio. Entonces, como era una suposición, ¿no? Y ellos habían presentado su solicitud de ampliación de plazo de esa manera, ¿no? Y los bienes aún no habían llegado, entonces la entidad dice, oye, pero entonces todavía el hecho generador no ha culminado. Dice, no se tiene certeza sobre el fin del hecho generador. Posiblemente sea el 4, pero puede demorarse más. Entonces, nuevamente la entidad, ante esta segunda solicitud de ampliación de plazo, declaró improcedente la solicitud presentada por el contratista. Luego de eso, se comunicaron con nosotros y analizamos el caso y presentamos una tercera solicitud de ampliación de plazo, tal como hemos indicado, debidamente sustentada y fundamentada, y la entidad, con opinión de asesoría jurídica, ¿no?, declaró procedente la solicitud de ampliación de plazo redactada por nosotros, ¿no? Ya habiendo analizado todo el caso, presentamos una tercera solicitud de ampliación de plazo debidamente sustentada y fundamentada y la entidad la declaró procedente. Este otro caso, que es muy particular, ¿no? Donde se confunden un poco los términos, la entidad le comunica al contratista la aprobación automática de solicitud de... no, perdón, este no es el caso. Este es un caso donde el contratista presenta su solicitud de ampliación de plazo y la entidad la notifica, pero se equivoca, le envía un correo diferente. Entonces el contratista se comunica con nosotros, estaba preocupado porque le habían dicho que le iban a aplicar penalidades. Analizamos el caso y le dijimos de que la entidad había notificado de manera indebida la solicitud de ampliación de plazo. Entonces presentamos una carta, ¿no?, indicando que la solicitud de ampliación de plazo debería tenerse por aprobada porque habían transcurrido los 10 días hábiles que señala el reglamento, el numeral 158.3 del reglamento, y no se había recibido la notificación porque había sido enviado a un correo diferente. La entidad tuvo que aceptar nuestra solicitud y declaró por aprobada de manera automática la solicitud de ampliación de plazo por una indebida y extemporánea notificación de su resolución a través de la cual estaban denegando la ampliación de plazo. Por eso decía que es importante el régimen de notificaciones. En esta notificación que le hacen a un cliente nuestro, ¿no?, la entidad le comunica la ampliación de plazo en la ejecución de la prestación y solicita la aceptación del contratista. En primer lugar, hemos señalado que la entidad puede ordenar, ¿no?, prestaciones adicionales o reducción de prestaciones y el contratista es el que solicita la ampliación de plazo. Sin embargo, en este caso, la entidad estaba ordenando la ampliación de plazo de la ejecución de la prestación y luego dice cuya contratación es indispensable en tanto culmine el procedimiento de selección. Entonces, nuestra normativa para estos casos ha previsto la contratación complementaria, pero no una ampliación de plazo, ¿no? Si la entidad, una vez culminado el contrato, el plazo de ejecución del contrato, ¿no?, y ya convocó a un procedimiento de selección, puede aplicar el supuesto de contratación complementaria, a través del cual le solicita al contratista, no le ordena, sino le solicita, ¿no?, que considere la posibilidad de suscribir un contrato complementario hasta por el 30% del monto del contrato, ¿no?, teniendo en cuenta las mismas condiciones del contrato inicial. Eso es lo que llamamos una contratación complementaria, pero no puede ordenar la entidad
una ampliación de plazo, que esto no está previsto en nuestra normativa. Acá lo correcto, y fue lo que le contestamos a esta entidad, que lo correcto es que ellos deberían hacer una contratación complementaria, pero no podían ordenarle al contratista una ampliación de plazo indebida. Otras modificaciones al contrato, ¿no? Si no aplica el adicional, reducción o ampliación, las partes pueden acordar otro tipo de modificaciones por hechos sobrevenientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a las partes, que sean indispensables para alcanzar la finalidad oportuna y eficiente del contrato, que no cambien los elementos determinantes del objeto del contrato, y si estas modificaciones implican incremento de precios, se requiere la autorización del titular de la entidad, ¿no? Este es el supuesto de otras modificaciones distintas, ¿no? a las prestaciones adicionales, reducción de prestaciones o ampliación de plazo, ¿no? O sea, si hay algo que modificar el contrato distinto a esto, tiene que utilizarse este procedimiento previsto en el numeral 34.10 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y además debe cumplir lo que señala el artículo 160 del reglamento. Luego también se incluyó en el reglamento unos supuestos de suspensión del contrato, ¿no? A raíz de ese tema de la pandemia, porque esto solamente estaba previsto para el caso de obras, así un poco ligero, pero luego se hizo una modificación al contrato y se incluyó supuestos de suspensión al contrato, ¿no? A través del cual señala que cuando existen eventos que no son atribuibles a las partes, que originen la paralización de la ejecución, las partes pueden acordar, o sea, acá no es que la entidad lo ordene o que el contratista lo solicite, sino que se ponen de acuerdo, porque hay un hecho que no está permitiendo que se continúe con la ejecución del contrato, las partes pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución del contrato hasta que culmine este evento, ¿no? Este hecho que está determinando esa paralización de actividades. La suspensión, ¿no? A diferencia de la ampliación de plazo, no reconoce mayores gastos generales o costos directos. Una vez que se termina el hecho que está ocasionando la suspensión, que se reinicia el plazo, ¿no? La entidad debe comunicar al contratista la modificación de las fechas del contrato. Y esto es lo que decía yo de la contratación complementaria, que está prevista en el artículo 174 del reglamento, que puede suceder de entre los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, en los casos de bienes y servicios en general, por una única vez. Es facultativo, no es obligatorio, o sea, la entidad no le puede ordenar al contratista una contratación complementaria. Si el contratista no quiere, no la acepta, debe ser con el mismo contratista, los mismos bienes o servicios y las mismas condiciones. Y además requiere que previamente se haya convocado el procedimiento de selección correspondiente de esa contratación. El tope máximo de esta contratación complementaria es 30% del contrato original. Si se agota la necesidad, no es necesario convocar, ¿no? O sea, si se requiere aún la prestación y se va a convocar un proceso, no requiere que ese proceso haya sido convocado. Pero si ya no se va a volver a convocar, ¿no? Porque se agotó la necesidad, entonces ya se hace la contratación complementaria sin convocar un nuevo procedimiento de selección. No aplica para el caso de obras, consultorías ni contrataciones directas. Y no es una modificación al contrato, sino se trata de un nuevo contrato, es un contrato distinto. Muy bien, entonces con eso un resumen de lo que ya hemos dictado hace un par de semanas, y vamos a ver ahora algunas opiniones del OCE referidas a supuestos de modificaciones al contrato. En primer lugar, vamos a ver opiniones de ampliación de plazo. En esta opinión, la 116 del año 2021, el OCE señala que una solicitud de ampliación de plazo contractual por aprobación de una prestación adicional de obra podía ser presentado dentro del plazo de ejecución contractual e inclusive con posterioridad al término de este. Porque nos han preguntado, ¿no? Ya terminó el plazo de ejecución contractual. ¿Puedo presentar una ampliación de plazo? Sí se puede presentar, pero siempre y cuando el hecho generador del atraso o la aprobación del adicional no haya sido antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato. Si el hecho generador del atraso
o la ampliación de la adicional ya es con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución, yo ya no puedo presentar una ampliación de plazo. Esto es lo que señala esta opinión. Y los que nos están siguiendo por GoToWebinar tienen estas opiniones para que las puedan descargar a su computadora y poderlas analizar con detenimiento. Nosotros hacemos solamente un resumen rápido, pero ustedes tienen ahí las resoluciones para que las puedan descargar. En este otro caso, señala el OCE, ante una consulta que hacen el estudio Checopar referente a la ampliación de plazo, señala que un atraso previo será relevante en relación con la aprobación o no de una ampliación de plazo cuando dicho atraso implique el vencimiento del plazo de ejecución del contrato. De esta manera, en caso de que se solicite una ampliación de plazo y ésta se justifique en una causal iniciada de manera posterior al vencimiento del plazo de ejecución contractual, dicha ampliación no podría ser aprobada. Lo que te decía, ¿no? Si ya venció el plazo de ejecución del contrato y ocurre alguno de los dos supuestos para pedir ampliación de plazo, que puede ser aprobación del adicional, por ejemplo, hoy día vence el plazo de ejecución del contrato y el lunes la entidad me está comunicando que me aprobó el adicional, yo ya no puedo pedir ampliación de plazo. O si el lunes comienza un hecho generador de la paralización, yo ya no puedo pedir porque ya venció el plazo de ejecución del contrato. Eso es lo que señala esta opinión, por si acaso, para que ustedes la tengan en cuenta y no vayan a cometer errores. Esta es otra opinión del OCE que habla sobre la justificación de un retraso. Dice, a fin de que se califique como justificado un retraso, no basta con dar cuenta de la existencia de determinado hecho. O sea, no basta con decir, me retrasé porque hubo problemas logísticos, porque mi proveedor en Estados Unidos no pudo cumplir. No, o sea, no basta con dar cuenta de la existencia de un hecho natural, social o de la vigencia de determinada norma, sino que el contratista deberá acreditar y justificar de modo objetivo que estos hechos tuvieron como efecto necesario la imposibilidad de cumplir con la ejecución de la prestación. Muy bien, hubo una huelga, ¿ok? Ya hubo una huelga. Yo no puedo decir, señores, se solicito 15 días más porque hubo una huelga. No, yo tengo que decir, hubo una huelga y esa huelga me afectó de esta manera, ¿no? Porque yo tenía que enviar los bienes de tal sitio a tal sitio y las carreteras en ese sitio, ¿no? Estuvieron bloqueadas de tal fecha a tal fecha, según consta, pues, en los medios periodísticos, tal, y adjunto, ¿no? Los reportes de los medios periodísticos, algo. Pero entonces, invoco el hecho generador y sustento su existencia documentariamente y también sustento cómo ese hecho generador afectó con el cumplimiento de mis obligaciones. Todo eso tiene que ser claro. De lo contrario, las entidades pues están en su derecho, ¿no?, de declarar improcedente las solicitudes de ampliación de plazo. Y otra opinión del OCE, donde ya precisa un poco más, dice, para que un contratista solicite y obtenga, o sea, solicito y obtengo, o sea, la entidad declara procedente una ampliación de plazo contractual, serán condiciones necesarias y suficientes, miren, dice necesarias y suficientes, o sea, no se me puede pedir más. Únicamente las siguientes. Uno, que se configure alguna de las causales contempladas en el artículo 168, amplia, aprobación de prestaciones adicionales o un hecho no imputable al contratista que determine la paralización o el retraso en mis obligaciones. Que el acaecimiento de cualquiera de estas causales implique la modificación de la ruta crítica. Habla de ruta crítica porque habla de obras, ¿no? Pero si lo aplicamos a servicios, quiere decir de que este hecho está incidiendo, ¿no?, en mi plazo de ejecución del contrato y que se cumplan las formalidades y procedimientos contemplados en el artículo 170 del reglamento. Ahora, nosotros adicionalmente a esto, como hemos visto anteriormente, recomendamos que se sustente el actuar diligente del contratista, ¿no? Porque hemos visto casos pues de que uno sustenta todo esto, pero la entidad dice, oye, sí, pero esta era tu responsabilidad y tú no me estás demostrando que has actuado con diligencia, ¿no? Por ejemplo, no me estás demostrando que a tu proveedor en el extranjero le hayas enviado la orden de compra a tiempo y por tu no actuar de manera diligente, ¿no? Has permitido tú
que la huelga, por ejemplo, marítima o algo, afecte el plazo de ejecución. Porque tú has puesto la orden de compra, debiste ponerla pues a los 2, 3 días siguientes de recibida el contrato, de firmar el contrato, ¿no? Y tú lo has puesto al día 20, al día 30. Y si lo hubieras puesto con tiempo, no hubiera habido esa huelga, ¿no? Por eso que es importante, ¿no? Identificar el hecho, cuándo comenzó, cuándo terminó y cuándo afectó, y que yo, como contratista, he actuado de manera diligente, ¿no? Porque he visto casos así, ¿no? Que el contratista sustenta todo lo que dice esta opinión del OCE, se configura la acción, que ha habido afectación a la ruta crítica y ha sido con las formalidades y procedimientos. Sin embargo, ¿no? El contratista no acredita de manera fehacientemente su actuar diligente. Entonces la entidad dice, oye, de acuerdo al Código Civil, tú eres responsable de esto y no te apruebo espérate, ¿qué pasa acá? No te apruebo la ampliación de plazo. Y acá tenemos una opinión referida. Dice, la aprobación de una prestación adicional cuya ejecución afecta el plazo de ejecución contractual es una causal para que el contratista solicite una ampliación de plazo. Lo que decíamos, ¿no? Si la entidad ordena prestaciones adicionales y estas prestaciones adicionales afectan el plazo de ejecución del contrato, el contratista está en su derecho de solicitar la ampliación de plazo, como señala esta opinión, ¿no? Que fue una contratación directa por desabastecimiento inminente, ¿no? La entidad ordenó prestaciones adicionales en esta contratación y para ejecutarlas se requiere mayor tiempo. Reconocimiento de mayores gastos. Habíamos dicho también que las entidades deben reconocer los mayores gastos generales ocasionados al contratista por la aprobación, ¿no? de una ampliación de plazo. Entonces, señala en esta opinión el OCE que para sustentar el reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales variables, este es para el caso de consultorías, ¿no? Por si acaso, costos directos es para el caso de consultorías, debía existir una relación causalidad entre el evento generador de la ampliación de plazo y los conceptos económicos, gastos generales y costos directos. Para el caso de bienes y servicios, solamente es gastos generales. O sea, no se trata de pedir solamente el reconocimiento de gastos generales para el caso de bienes y servicios, sino que tiene que acreditarse, ¿no? Cómo el hecho, esta ampliación de plazo, afectó a estos gastos generales. Por eso habla de la relación de causalidad entre el evento generador de la ampliación de plazo y los conceptos económicos de gastos generales. Vamos a ver ahora unas opiniones referidas a prestaciones adicionales, que es otro de los supuestos de modificación del contrato. Y en este caso es una opinión solicitada por el Electrooriente en el marco del contrato de servicios. Se señala el OCE, en el marco de lo establecido por la normativa de contrataciones del Estado, tratándose de contratos de servicios, solo es posible la aprobación de prestaciones adicionales en la medida que se cumplan las condiciones previstas en el artículo 34 de la ley y 157, era antes ahora 160, lo cual implica que el contrato se encuentre vigente, o sea, las prestaciones adicionales se dan cuando el contrato está vigente y que la ejecución de dichas prestaciones resulten indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Y si ustedes revisan las bases de un procedimiento de selección, ¿no? Hay una parte en el capítulo 3 donde dice finalidad pública, ¿no? Entonces, esa es la que nos debe servir a nosotros de base para determinar, ¿no? Si al momento de que la entidad solicita prestaciones adicionales, está relacionada con el cumplimiento de la finalidad pública establecida pues en este numeral, decía yo, del capítulo 3 de la sección específica de las bases. Las prestaciones adicionales en contrato de servicio supone la exclusión de mayores prestaciones a las originalmente contratadas o prestaciones diferentes. O sea, mayor prestaciones o prestaciones diferentes a las originalmente pactadas, las cuales resultan necesarias para que se cumplan con la finalidad de la contratación, ¿no? O sea, no pueden ser distintas, ¿no? A la finalidad de la contratación. Corresponde a cada entidad evaluar según la particularidad de cada caso en concreto si la aprobación de una prestación adicional en un contrato de servicios
plazo. Y estas prestaciones adicionales, como hemos dicho, no pueden también determinar una ampliación de plazo, lo cual tiene que ser solicitado por el contratista. Otra opinión referida a las prestaciones adicionales y ampliación de plazo, ¿no?, es la 127, y señala que en la medida que se cumplan con los límites y condiciones para el ejercicio de la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales, 25%, ¿no?, que se cumpla la finalidad pública, que tenga como objetivo que se cumpla la finalidad pública del contrato y que se cuente con la correspondiente asignación presupuestal. La entidad dice puede hacer uso de dicha prerrogativa. En consecuencia, la particularidad de que se trate de un contrato de duración, como ejemplo un contrato de seguros, no se constituye como un óbice para el uso de esta facultad. O sea, acá estaba preguntando la positiva, que es una compañía de seguros, ¿no?, que si ellos contratan, por ejemplo, un seguro de vida por 12 meses, 18 meses, 30 meses, 24 meses, ¿no?, si la entidad podría ordenar prestaciones adicionales, y el OCE le dice que sí. En estos contratos de duración, de un contrato de duración, ¿no?, que tiene un plazo de vencimiento, ¿no?, la entidad puede ordenar prestaciones adicionales si se cumplen con los supuestos, ¿no?, que sean indispensables para alcanzar la finalidad pública del contrato, que no exceda el 25% del monto del contrato y que se cuente con la correspondiente asignación presupuestal. Pero, ¿qué pasaría si la finalidad pública del contrato dice asegurar al personal de la entidad por 24 meses? Esa es la finalidad de la contratación, ¿no? Asegurar la vida, o, o sea, del personal o de los muebles, ¿no? Asegurar los bienes muebles por 24 meses. Esa es la finalidad. Entonces, si dice 24 meses y ya se cumplieron los 24 meses, quiere decir que la finalidad pública de la contratación ya se cumplió. Entonces, si terminan los 24 meses, la entidad ya no podría, ¿no?, aprobar prestaciones adicionales porque ya se cumplió la finalidad de la contratación, que era, ¿no?, un seguro de vida por 24 meses solamente. Pero si la finalidad pública, por ejemplo, es abierta, no dice que el personal de la entidad cuente con un seguro de enfermedad y de vida, ¿no?, para garantizar, pues, su permanencia, ¿no?, su integridad física, así, es muy genérico y no tiene un límite la finalidad pública. Entonces, en ese caso, sí podría la entidad ordenar, ¿no?, porque evidentemente pasaron los 24 meses del contrato, pero todavía se necesita mayor tiempo para garantizar eso, ¿no? Claro, siempre que también que no colisione con el supuesto de contratación complementaria, porque si acaba el contrato, ¿no?, y se va a convocar un nuevo contrato, lo correcto es que se convoque el nuevo proceso y se haga una contratación complementaria. Para eso está prevista la contratación complementaria, ¿no? O sea, cuidado con eso, porque acá se equivoca mucho si algunas entidades ordenan prestaciones adicionales sin el debido sustento. En este caso, dice, las prestaciones adicionales constituyen un supuesto de modificación contractual en virtud de la cual la entidad aprueba de manera previa a su ejecución determinadas prestaciones, no contenidas en el contrato original. Por eso le decía, ¿no? Si un contrato original dice que mi finalidad es contratar prestaciones de seguros por 24 meses o provisión de insumos para el vaso de leche por 12 meses, así dice mi finalidad pública, ¿no? Entonces yo ya no puedo hacer una contratación adicional si ya se cumplieron los 12 meses, porque ya se alcanzó la finalidad del contrato. Por eso dice que resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, lo cual indica que se cumpla con el propósito de satisfacer la necesidad que originó la contratación. Claro, la necesidad era, ¿no?, que el personal cuente con seguros todo el año. Esa era la necesidad. Si ya se cumplió la finalidad, que es el personal de mi empresa cuenta con seguros por todo el año, no procede una contratación adicional, porque estaríamos viendo en contra del espíritu de la ley, que dice que es alcanzar la finalidad pública del contrato, la finalidad del contrato. ¿Ok? Entonces ahí tienen esas opiniones para que ustedes las analicen con detenimiento. Y también tenemos opiniones referente a la reducción de prestaciones. Y dice, la reducción de prestaciones requiere, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 34 de la ley y 139 del reglamento, que la obligación a cargo del contratista tenga carácter divisible. O sea, no se puede hacer una reducción, ¿no?, si la obligación del contratista no tiene la posibilidad, ¿no?, de ser dividida. Por ejemplo,
la elaboración de un perfil, ¿no? Pero donde no hay entregables número 1, número 2, número 3, o evidentemente elaborar un perfil no se puede reducir, pues no se puede dividir, ¿no? Porque el perfil es todo completo, ¿no? Entonces yo no puedo decirle, oye, no me entregues la última parte. No puedo dividirla, ¿no? Entonces dice, debe tener el carácter de divisible, lo cual implica que la prestación, bien, servicio u obra, pueda ser ejecutada parcialmente sin que ello ocasione un detrimento que le impida cumplir la finalidad para la cual fue contratada, ¿no? En el caso del perfil, ¿no? Yo tengo 3 entregables, el último es el último, oye, no hagas el último. No puedo, pues, porque la finalidad era poder contar con el perfil de una inversión, ¿no? Que le impida cumplir la finalidad para la cual fue contratada. Adicionalmente, es decir, solo podrán ser objeto de reducción aquellas prestaciones que aún no han sido ejecutadas. Claro, si hay una prestación que ya fue ejecutada, la entidad no puede ordenar que se reduzca, ¿no? Ya se ejecutó. En la época de pandemia, les decía yo que hubieron supuestos de suspensión del contrato, ¿no? Y se emitieron algunas opiniones también respecto a este caso de suspensión. Evidentemente, esos casos de suspensión ya no están vigentes ahora porque se hicieron de manera temporal, pero igual lo vamos a analizar para que tengamos algunos conceptos claros, ¿no? Dice, el numeral 3.2 de la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo 168 ha previsto que las disposiciones de reactivación contempladas en el numeral 3.1 no se apliquen incluso en aquellos contratos de bienes y servicios paralizados como consecuencia del estado de emergencia por el COVID-19, en los cuales las partes hubiesen aplicado las figuras de ampliación de plazo y suspensión de ejecución contractual previstos en la ley. Cabe precisar que en mérito al referido numeral 3.2, las partes, considerando las reglas del numeral 3.1, ¿no? Dice, podrán modificar los acuerdos a los que hubiesen llegado con la suspensión del plazo de ejecución. O sea, quiere decir de que en la época de pandemia, algunas entidades y contratistas acordaron una suspensión de labores, pero a través de este decreto no se autorizó a que se pueda modificar los acuerdos respecto a esta suspensión, ¿no? En los cuales las partes hubiesen aplicado las figuras de primer plazo. O sea, podría hacerse en lugar de una suspensión, dice, se podría hacer una ampliación de plazo. O sea, en lugar de suspensión se podría modificar por una ampliación de plazo. Y en este otro caso señala que algo más o menos similar, que también se podría acordar una resolución del contrato. Y si la entidad podrá definir si resulta posible aplicar alguno de los mecanismos previstos en la normativa, supuesto de modificación contractual, suspensión del plazo, entre otros, o la resolución del contrato, que es una figura que solo puede adoptar cuando resulte imposible continuar con la ejecución. O sea, señala que también se puede resolver el contrato. O sea, se analiza el caso, ¿no? Y se determina, oye, ¿qué es más conveniente? ¿Suspender, ampliar el plazo o de repente resolver el contrato? Evidentemente, ¿no? Cuando resulte ya imposible continuar con la ejecución de la prestación del contrato. Por ejemplo, ¿no? Si había que desarrollar un evento, se contrató a un proveedor para que desarrolle un evento el 28 de julio, ¿no? Y ocurre una suspensión, ¿no? Por una huelga, algo, ¿no? Y esa suspensión está originando que ya no se pueda desarrollar ese evento, evidentemente se puede resolver ese contrato porque ya el hecho que está ocurriendo podría determinar que no se logre ejecutar el evento, por lo tanto se decide resolver el contrato. ¿Para qué voy a suspender un contrato si al final de cuentas ya no voy a poder cumplir con la finalidad, ¿no? del contrato, que es desarrollar un evento? Entonces, las partes pueden acordar la resolución del contrato. Opiniones del OCE sobre otras modificaciones, ¿no? Habíamos dicho que las otras modificaciones son aquellas que son distintas a los adicionales, reducciones y ampliaciones. Y señala el OCE a través de estas opiniones, dice, para verificar la posibilidad de modificar el contrato con el fin de variar la periodicidad de las valorizaciones. O sea, en este caso, consultan, oye, ¿es posible modificar las valorizaciones del contrato? Y no se lava acá las manos, ¿eh? Miren no dice si es posible o no es posible, ¿no? Entiendo yo que de repente en el contrato se habían previsto valorizaciones mensuales.
¿no? Y pregunta, oye, ¿puedo cambiarlo a semanales? Por decir, ¿no? Y el OCE contesta, para verificar la posibilidad, o sea, no le dice sí, no sé, oye, entidad pública, para que tú verifiques la posibilidad de modificar el contrato con el fin de variar la periodicidad de las valorizaciones bajo el supuesto de otras modificaciones, dicha modificación debe cumplir con las condiciones previstas en el referido artículo de la ley y el artículo 160. Entonces, ¿qué nos dice el artículo de la ley, el 34.10? Cuando no resulten aplicables los adicionales reducciones, se cumple este supuesto. De las partes pueden acordar otras modificaciones por hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas. ¿Qué hecho sobreviniente podría haber que determine el cambio de valorizaciones? Bueno, de repente, pues, que no sé, pues un problema económico a nivel nacional que esté ocasionando falta de liquidez a los contratistas, ¿no? Podría ser un hecho sobreviniente. Que no sean imputables a las partes, ¿no? O sea, que no es imputable a las partes, de repente una inflación alta que no es imputable a las partes, que determina que el contratista no cuente con liquidez. Entonces, en lugar de valorizarle 30 días, le valoriza semanalmente, ¿no? Pero más dice que no sean imputables y que sean indispensables para terminar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Pero acá hay algo importante, dice, y no cambien los elementos determinantes del objeto, ¿no? Ahora, cambia el objeto de la contratación, no la cambia, pero lo que sí cambia un poco, ¿no? Es que cuando se convocó el proceso, ¿no? Se dijo que eran valorizaciones mensuales y muchos proveedores no se pudieron presentar posiblemente porque ellos no trabajan mensualmente, sino quieren valorizaciones quincenales o semanales. Entonces, acá sí se está cambiando, si bien es cierto, no se cambia los elementos determinantes del objeto del contrato, se está cambiando pues las condiciones en que se realizó la contratación, ¿no? Porque esto podría significar quizás un favorecimiento al contratista luego de su escrito. Por eso acá el OCE se lavó olímpicamente las manos y no dijo, oye, sí o no, sino tú evalúas, no dice el contrato puede modificarse para verificar la posibilidad, dice, dicha modificación debe cumplir. O sea, oye, entidad pública, ese es tu problema. Tú verificas si puedes o no puedes, teniendo en cuenta esto, el artículo 34 y el artículo 160 del reglamento. No hubo una respuesta clara a lo consultado. Y esto es importante, opiniones sobre no aplicación de penalidades, porque les decía yo que, si bien es cierto, yo puedo presentar una solicitud de ampliación de plazo que tiene como finalidad que no me apliquen penalidades, la demora, ¿no? Porque el retraso no me es imputable y la entidad no me aprobó mi solicitud de ampliación de plazo porque la hice mal, porque no quiso, porque se equivocó. ¿No? Existe la posibilidad de que el contratista, ¿no? presente una solicitud de ampliación de plazo y para eso nos sirven estas opiniones de acá. Dice, si bien la normativa de contrataciones del Estado no ha regulado un procedimiento específico, formalidades o plazos a fin de calificar un retraso como justificado en el marco de una solicitud para no aplicación de penalidades, la entidad puede basar su decisión no solo en el sustento presentado por el contratista, sino también en la opinión de la supervisión, ¿no? Cuando hay supervisor, en caso de obra sobre todo, que pudiera requerirse a esta en el marco del contrato de supervisión para determinar si el retraso resulta o no imputable al contratista. Asimismo, cabe precisar que la normativa de emisión no exige que tal decisión sea comunicada al contratista mediante una resolución, pudiendo la entidad emplear cualquier documento emitido por el servidor o funcionario competente según su organización interna y de acuerdo a lo previsto en el contrato mediante el cual notifique su decisión. Ya, dice, el contratista puede solicitar la no aplicación de penalidades y la entidad puede basar su decisión en el sustento presentado por el contratista, ejecutor de la obra, o si no también pidiendo la opinión del supervisor, ¿no? En el caso de obras. Dice, calificación de retraso injustificado como supuesto para la no aplicación de penalidades por mora. Ahora, yo puedo pedir no aplicación de penalidades por mora o no aplicación de otras penalidades. ¿eh? O sea, no solamente por las de mora, también por las otras, siempre y cuando ¿no? la infracción prevista en la tabla de penalidades no me sea imputable. Dice, aun cuando la solicitud de ampliación de plazo contractual de una obra fuera desestimada, lo que decía yo, ¿no? Presento mi SAP.
solicitud de ampliación de plazo, la entidad la declara improcedente o infundada o la deniega mi solicitud. Dice, el contratista, aunque la hayan denegado, puede solicitar, o podría, dice, bueno, solicitar la no aplicación de penalidad por mora, siempre que cumpliera con acreditar de modo objetivamente sustentado que el retraso en la ejecución del contrato no le resulta imputable. En ese contexto, si dicho retraso calificado como justificado al amparo del último párrafo del artículo 133 del anterior reglamento, no correspondía la aplicación de penalidad por mora. ¿Y esto por qué? Porque bien claro señala la normativa que estas penalidades, la demora y otras penalidades, solamente se pueden aplicar por incumplimientos injustificados. La primera por retraso injustificado y la segunda por incumplimientos, ¿no?, de las infracciones o previstas en las bases, ¿no?, injustificados. Si hay justificación, ¿no?, para ese retraso o para esa infracción, la entidad no está habilitada a penalizarlo, ¿no? Y eso se puede solicitar. Ahora, hay otra opinión reciente, pensé que la había puesto, pero no la he puesto acá. Hay otra opinión reciente, ¿no?, que señala que la entidad, aún sin que el contratista lo haya solicitado, ¿no?, tiene, es su obligación de evaluar si el hecho a penalizar tiene o no justificación. Claro, y es lógico, porque si no, si la entidad no verifica antes de penalizar si hay o no justificación, ¿no?, el contratista puede irse a una conciliación o arbitraje y va a ocasionar daño a la entidad. Entonces, en esa opinión, lamentablemente pensé que estaba acá, pero no la he puesto, ¿no?, el OCE señala en esa opinión que la entidad, con o sin la solicitud del contratista de no aplicación de penalidades, debe de, ¿no?, verificar si el retraso o el hecho es injustificado o no. Dice, independientemente, control de la elección de no, la penalidad se aplica por mora. Esta no es, correspondía aplicar otra penalidad por mora cuando esta determina que había incurrido retraso injustificado. No, no está acá. Pensé que estaba acá, pero no la he puesto. Si alguien la requiere, me puede enviar un mensaje y se la envío mañana por correo. Muy bien, entonces con eso terminamos esta parte de la exposición. En pantalla el modelo de certificado digital que van a recibir los que nos están siguiendo por GoToWebinar. Este es el certificado que emite GoToWebinar. Como ven, es un certificado muy sencillo, ¿no? No tiene el número de horas y no tiene firmas tampoco. Y nosotros emitimos opcionalmente a los que quieran un certificado como el que están viendo en pantalla, ¿no?, que puede ser por 4 horas lectivas por cada seminario al que están asistiendo, o un certificado por los 12 temas principales que ya se dictaron por 60 horas lectivas, o un seminario por 120 horas lectivas para los que acrediten haber seguido en directo o en video los 12 webinars principales y los 8 complementarios, ¿no? Son certificados opcionales que pueden ustedes solicitar, ¿no? Y los que quieran también solicitan el acceso a los videos. Y en pantalla, la información del servicio de asesoría integral y cita fácil que le damos a nuestros clientes, que incluye también los clientes que tienen contratado ese servicio, incluye la fase de ejecución del contrato, ¿no?, entre ellos estos casos de solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Quienes han contratado este servicio ya no tienen que pagar, ¿no?, por elaborar o redactar una solicitud de ampliación de plazo en caso que se requiera, ¿no? Lo mismo para el caso de apelaciones, por ejemplo, está incluido en el costo de este servicio, que es por un pago fijo mensual. Por eso que hay varios clientes que tienen contratado este servicio de asesoría lícita fácil, hacen un pago mensual, todos los meses la misma cantidad, y reciben una gama de servicios, ¿no? Envío a su información del CAC, revisión de bases, redacción de consultas y observaciones a las bases, asesoría en la elaboración de la oferta, revisión de la oferta antes de que sea presentada, ¿no?, asesoría en la suscripción del contrato y luego también asesoría en la ejecución del contrato, ¿no?, adicional, prestaciones complementarias, penalidades, ampliaciones de plazo, etcétera, etcétera, menos conciliación y arbitraje. Eso sí no está incluido en este servicio. Finalmente, en pantalla
nuestros datos de contacto, la página de compras estatales, donde todos los días publicamos noticias y opiniones, artículos relacionados a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción en este sector. La información del servicio de visita fácil de que les he hablado, el que quiere tener más información puede ingresar acá y revisa todo lo que incluye el servicio. En esta dirección se publican los seminarios, la información de los seminarios, visita fácil diagonal.p webinar, ¿no? A las 11 de la noche se cambia con la información del seminario de la próxima semana. Repito, el seminario la próxima semana va a ser jueves, ¿no? Igual a las 7 de la noche, casos prácticos de procedimientos sancionadores. Y el último seminario lo vamos a dictar martes, el martes 11 de julio, vamos a dictar mitos y verdades en las contrataciones públicas. Mi correo personal, aquellos que deseen comunicarse conmigo y hacer una consulta, el correo de denuncias, aquellos que tengan información de alguna irregularidad en un proceso de contratación para poder analizar y, si es el caso, publicarla en nuestro portal. Cuando envíen esta información, tienen que enviar los medios probatorios y una ayuda a memoria para poder analizar el caso. No solamente denunciamos que hay irregularidades en tal sitio, no, una ayuda a memoria y los medios probatorios de la denuncia. Y mi teléfono con WhatsApp para los que quieran comunicarse conmigo. Damos las gracias a los que nos han seguido por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn, recomendándonos que los siguientes eventos nos sigan a través de GoToWebinar, que es la plataforma oficial. Y cerramos la transmisión con ellos, nuevamente dándoles las gracias por su participación. Nos quedamos con los que están en GoToWebinar para la sesión de preguntas con 52 personas conectadas a esta hora. Estoy haciendo unos ajustes a mi plataforma. Y vamos a comenzar la sesión de preguntas. Tengo una pregunta en el chat. Se tiene un pronunciamiento de parte del proyectista respecto a modificaciones de planos, la cual indicó que traerá como resultado deductivos de hora de una partida del presupuesto que solo se ha reducido un 50% del metrado. ¿Cuál sería la posición del supervisor de obra respecto a esta reducción de metrados? ¿Se puede configurar una reducción por menor metrado a lo correspondiente para el contratista al 100% de ese metrado? La obra es, claro, si no es a precios unitarios y esa suma alzada, lo que corresponde, ¿no?, es informar a la entidad para que apruebe una reducción de prestaciones. Si fuera un contrato a precios unitarios, sencillamente se valoriza lo que deba ejecutarse, ¿no? No requiere una aprobación de reducción de prestaciones, pero en este caso, como es la suma alzada, se requiere informar a la entidad, ¿no?, para que la entidad evalúe y emita el acto resolutivo correspondiente para que apruebe una reducción de prestaciones. Evidentemente, esto tiene que estar debidamente sustentado como hemos señalado. ¿Qué se entiende de la reducción de prestaciones? Debe ser divisible. Podría aclarar con un ejemplo para una obra. Bueno, el ejemplo de una obra está en el presupuesto, ¿no? Si el presupuesto de obra dice, oye, acá tienes que hacer 100 metros lineales de esta zanja, ¿no? Pero luego dice, oye, no, luego de que se ha firmado el contrato, el presupuesto decía, el expediente tiene que ser 100 metros lineales de una zanja. Pero luego cuando se va al terreno, se dice, oye, no, no son 100, son solamente 50. Acá ha habido un error en el expediente técnico, ¿no? Y el proceso es la suma alzada. Entonces debe hacerse una reducción de prestaciones por esos 50 metros lineales de zanja que no se van a hacer. Y evidentemente, si bien es cierto, es una contratación que no es a precios unitarios, sino a suma alzada, en el expediente técnico de la obra está la información y está el presupuesto que va a permitir dividir la contratación. Por eso que en este caso sí procede pues la reducción de prestaciones. Muy bien. A ver, Emiliano, estás con la mano levantada. Por favor, habilita tu micrófono, Emiliano, para que hagas tu pregunta. Emiliano Gutiérrez. Doctor, buenas noches. Escucho, ¿Me Emiliano. escucha? Doctor, claro y fuerte, una dime. pregunta, justamente, con todos los compañeros presentes, muy buenas noches. Mi pregunta era, a ver, primero le comento lo que en la entidad donde estoy trabajando, por ejemplo, en este caso se trata de un deductivo. Entonces, ¿qué es lo que el área usuaria menciona en su informe? Solamente indica, ¿no? Diciendo que el área de logística se ha demorado en realizar digamos, en este caso, en armar el expediente de contratación por el cual se ha convocado tarde y se ha firmado el contrato muy tarde. Es justamente
ese expediente de contratación es con los viales, con el caso de lo que de transportes, en sí a la municipalidad lo ha transferido un cierto monto y, ¿y qué es lo que pasa? Para que administre la municipalidad, bueno, entonces, ¿qué es lo que ha hecho el área usuaria? Normal ha requerido y solamente, bueno, como le indico, solamente ha puesto digamos, que haya una reducción de plazo y también reducción del monto. Y nada más, pues no hay que diga, no hay un sustento técnico, se podría decir, o solamente con lo que ha dicho que se reduzca el plazo y el monto también, y con eso se procede, o ¿cómo No, sería doctor? como hemos señalado, y lo señala la normativa, no es que lo diga yo, ¿no? La solicitud de ampliación de plazo y reducción de prestaciones del área usuaria hacia el titular, que es el que aprueba esto, no tiene que estar debidamente sustentada. Si no, el titular, ¿cómo va a aprobar, ¿no?, una reducción de prestaciones si no hay un sustento? Tiene que haber un sustento por qué se va a reducir las prestaciones. Porque si el titular del pliego aprueba esa reducción de prestaciones sin el debido sustento, el contratista se va a ir a un arbitraje y les va a ganar, ¿no? Porque están incumpliendo lo que señala la normativa, que debe estar debidamente sustentada. O sea, Sí, doctor. lo que tienen que hacer ustedes, que imagino que es del órgano de las contrataciones, tiene que pedirle al área usuaria que por favor sustente su solicitud de reducción de prestaciones del deductivo que está mencionando, ¿no? Tiene que estar sustentado. Sin sustento no procede. Bien claro señala el reglamento. Mirta, Mirta, estás con la mano levantada. Habilita tu micrófono, Mirta Torres, para que puedas hacer tu pregunta. Mirta Torres. Mirta Torres, no habilitas tu micrófono. No tengo preguntas en el chat. No hay manos levantadas. A ver si alguien tiene preguntas, por favor, envíela al chat o levante la mano para poder abrir el micrófono. Denis, habilita tu micrófono, Denis. Denis, te habilité yo el micrófono, pero tú lo tienes apagado. Denis Tupayachi. Marcos Heredia, ¿te escucho, Marcos? Marcos Heredia, buenas noches. Sí, Oscar, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Mira, nosotros tuvimos un caso en el cual, por emergencia, se nos pidió una serie de equipos sofisticados en el extranjero. Se cumplió con todos los requerimientos, el proceso, los contratos y todo esto, y nosotros tuvimos problemas en el embarque y lo sustentamos. Tres veces presentamos una solicitud de ampliación de plazo y la entidad no se pronunció. Nosotros lo dimos por aceptado, la ampliación de plazo, y después de eso se tramitó, se llegó, se culminó, se internó todo sin haber ninguna observación. En el transcurso hubo cambio de titular de la entidad y el nuevo ya nos observó, o sea, en el momento que era de pago. Dijo que no, que nosotros habíamos incumplido en la fecha de entrega, por lo tanto, nos iban a aplicar una multa. El titular nuevo hizo la consulta a la OCE y la OCE le dijo que no, que ya eso no estaba, era un supuesto excluido que no se podía pronunciar. Entonces, nosotros volvimos a enviar una carta a la entidad y la entidad dijo que estaba evaluando el caso. Y después concluyó la nueva gestión de que nosotros no habíamos reunido los requisitos necesarios y que de todas maneras nos iban a aplicar la multa. Entonces, si en primera instancia los que estuvieron en el proceso inicial no observaron y no dijeron nada, y solamente ya hicieron el expediente para pago, ahora la segunda gestión observa. Entonces, nosotros estamos en ese proceso en el cual creemos que no nos corresponde aplicar la mora, ¿no? Eso es.
Se le fue el audio. Bueno, Marcos, según lo que me comentas, ustedes presentan una solicitud de ampliación de plazo, la entidad no contesta dentro del plazo, ustedes lo dan por aceptado, asumo que han enviado una comunicación a la entidad diciendo, señores, ustedes tenían tantos días para contestar, no han contestado, por lo tanto se tiene por aprobada nuestra solicitud, ¿no? Si ahora hay un cambio de gestión y esa gestión no quiere reconocer esa aprobación automática de la solicitud de ampliación de plazo. Si eso sucede y a ustedes lo penalizan, lamentablemente lo único que les queda es ir a una conciliación o arbitraje. La conciliación es barata y puede ser rápida, pero el arbitraje no es tan barato que digamos y puede demorar un año y medio. Nuestra normativa señala que las controversias por aprobación de ampliación de plazos se resuelven solamente vía conciliación o arbitraje. No hay otra forma de resolverlo, lamentablemente. Mirta, estás con la mano levantada. Te activé el micrófono, Mirta. Si vas a hacer alguna pregunta, por favor, habilita el micrófono y formula tu pregunta, Mirta. No veo preguntas en el chat tampoco. No veo más manos levantadas. Solamente la de Mirta, pero no habilitas el micrófono. No tengo más preguntas. Parece que el tema ha estado claro porque no tengo preguntas. No veo manos levantadas. No hay preguntas en el chat. En la ejecución de bienes con 12 entregables, la entidad, por una cuestión de sobrestock, no reconoció las últimas entregas y el plazo de ejecución venció. Se puede solicitar ampliación de plazo o reprogramar las entregas. Si ya venció el plazo de ejecución, ya no puedes pedir ampliación de plazo, como hemos señalado, ¿no? Hay una opinión del OCE que les estamos dejando donde señala eso. Si el plazo de ejecución del contrato ya ha vencido, ¿no? No se puede pedir ampliación de plazo, salvo que el hecho generador del atraso, ¿no?, se haya iniciado antes de vencimiento del plazo. Ahora, no entiendo esto de la entidad no reconoció las últimas entregas, no reconoció, ¿las entregaron o no las entregaron? O dijo, no, todavía no me entregues, ¿no? Ahí está un poco, no está claro, ¿no? Si ustedes tienen cómo acreditar que tenían un plazo de entrega de 12 meses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y los últimos 2 meses, la entidad le dice, oye, no me entregues, ¿no? Y tienen cómo acreditar que la entidad es la que le ha dicho, no me entregues, ¿no? Tienen una carta, un documento donde ustedes acreditan que no se pudo entregar por culpa de la entidad, ¿no? Ustedes podrían solicitar una ampliación de plazo porque ese hecho se ha producido antes del vencimiento del plazo. Lo que tenía que hacer es enviarle una carta notarial a la entidad indicando que programe las entregas pendientes, ¿no? O sea, no es que acá hay un retraso ni que ustedes puedan pedir ampliación de plazo, sino hay 2 entregas que no se han realizado, ¿no? Tendrían que solicitar a la entidad que programe para cuándo ustedes van a hacer entrega de los pendientes de entrega, ¿no? Y luego de eso también ya, una vez que la entidad le contesta, ya, entrégame con tal fecha, ahí el hecho generador del atraso, que es la negativa de la entidad de recibir los bienes, ustedes pueden solicitar, ¿no?, la ampliación de plazo, porque recuerden que la ampliación de plazo se presenta dentro de los 7 días hábiles siguientes de culminado el hecho generador del atraso. Y en este caso, el hecho generador del atraso, según nos cuenta Denis, es que la entidad se está negando a recibir los productos por un sobrestock. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es decir, señores, según el contrato, yo tenía que entregar en mayo tanto y en junio tanto, ¿no? Y ustedes no quisieron recibir por un sobrestock, según correo de tal fecha, carta de tal fecha, acreditando. Por lo tanto, solicito que nos indique con qué fechas, ¿no? En qué fechas se va a entregar las dos entregas pendientes. Una vez que la entidad le conteste, ya van a entregar en tal fecha, entonces yo presento mi solicitud de ampliación de plazo. Señores, yo no pude entregar en tal fecha y en tal fecha porque ustedes no recibieron según tal y me dicen ahora que voy a entregar en tal fecha. Entonces ya culminó el hecho general de atraso y presento mi solicitud de ampliación de plazo porque tengo que esperar que culmine el hecho generador del atraso para presentar mi solicitud. Lucar. Al contratista la entidad le da ampliación de plazo y al consultor le comunica después que le corresponde la misma ampliación de plazo mediante una carta. Es necesario una adenda al contrato del consultor con la citada ampliación de plazo. ¿En qué momento alcanzo mis mayores honorarios y cuántos tipos dispone la entidad para reconocer? O sea, no está normado este tema de alguna formalidad de cómo pedir estos mayores costos directos o gastos generales cuando hay una ampliación de plazo. No está normado, ni el plazo, nada, ¿no? Lo recomendable es que lo hagas lo más rápido posible y sustentarlo debidamente.
Ahora, las solicitudes de ampliación de plazo no debe formalizarse con una adenda. Hay algunas entidades que no hacen la adenda y lo hacen solamente con el acto resolutivo, ¿no? Pero yo recomiendo que se haga una adenda siempre. Mirta está con el micrófono habilitado, mano levantada, pero no formula preguntas. No veo más manos levantadas, no veo más preguntas en el chat. A ver, todavía tenemos tiempo, son 7, 8 y 15. Tenemos algunos minutos más. No sé si van a formular preguntas o ya no. Voy a esperar 5 minutos más y nos damos por cerrado el seminario. No veo más preguntas. No veo manos levantadas. No veo preguntas en el chat. Recuerden que falta solamente 2 seminarios. El siguiente se va a dictar el 6, jueves 6. Y el último se va a dictar el martes 11 de julio. Por si acaso, para que estén atentos. O sea, el jueves 13 no vamos a dictar, sino se va a dictar el martes 11 de julio. Muy bien, no veo más manos levantadas, no veo preguntas en el chat. Son 8 y 15 de la noche. Agradezco mucho su participación. Sobre todo hoy día, un día feriado, que de repente algunos están descansando. Bueno, lo dejamos ahí. A ver, dice Denis, el adicional debe necesariamente refrendarse con una adenda. Claro, las prestaciones adicionales deben formalizarse a través de una adenda al contrato. Muy bien, no veo más preguntas, lo dejamos ahí. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Que tengan un buen fin de semana.